Y este que os habla, Iker Jiménez, con todo el Estudio 1 ya en penumbra. Auténtica expectación y un sinfín de correos electrónicos a milenio3@cadenaser.com de todos los que queríais saber qué estaba pasando en la fábrica de Follos, ese destino, ese enclave concreto donde, bueno, estaba la unidad móvil de Radio Valencia, Cadena Ser, comandada por Francisco Contreras Gil. Carmen Porter, un sinfín de mensajes, de preguntas sobre, bueno, qué ocurre en la fábrica, qué está pasando. Les preguntan muchas cosas, ¿no? Así, en general, a nuestros enviados especiales. Pues sí, les preguntan muchísimas cosas. Si Francisco Contreras ha logrado grabar alguna de esas psicofonías con las que pretendía ese micrófono que, según él nos decía, captaba todo. Ahora veremos si Francisco ese cañón con mini... ha logrado grabar algo o no. También sabemos que estaban haciendo fotografías. ¿Habrá salido algo, Iker? ¿Algo extraño? Bueno, ¿Algo que se sale de lo normal? Tú has mantenido la comunicación durante toda esta madrugada. El Estudio 1 ya está como le gusta a Carlos Nicolás, completamente en penumbra oscura y solitaria. Y tenemos ya todo sobre la mesa para que disfrutéis del misterio. Yo siempre os lo digo, esta es nuestra segunda proposición indecente. De 3 a 4, si estáis viajando, si estáis en la cama, todavía despiertos, si estáis custodiando algún lugar, como le ocurría a estos vigilantes, concretamente de Follos, si estáis haciendo lo que sea y estáis despiertos, este es vuestro lugar para encontraros con el periodismo y con el misterio cara a cara. Y, como decíamos, esta primera edición siempre de 10:30 a 11, ya lo sabéis, y la de 3 a 4, la segunda, hablábamos de Follos, ese lugar muy cerca de Valencia. Hablábamos con su alcalde, hablábamos con la policía, con los guardias jurados, con los representantes de la empresa de seguridad e incluso con Merche Soto, la principal protagonista, que nos contaba una historia que, hombre, nos puede poner todos en situación. Una figura negra, alta, de 1,92 metros, sin pies. Y yo, quizá con la premura, y más aún hoy con el magnífico derbi que hemos podido ver a través de Carrusel Deportivo, escuchar y sentir, pues realmente no hemos tenido mucho tiempo, pero me quedé con las ganas de decir a nuestros amigos de Milenio 3, que cada vez son más, y que estoy seguro que están ya ahí, pues que esa descripción concreta de una figura negra con una especie de túnica o de sayal la hemos encontrado en muchos otros sitios. Por ejemplo, uno sería Vegas de Coria, en Cáceres, y otro sería Saucedilla, en la misma provincia. Valverde de Leganés, también en Cáceres. Es una figura que se ha visto muchas veces cercana a Extremadura, pero más cerca de aquí donde estamos, del Estudio 1. Yo recuerdo un caso en el año 90, investigando allí en Yebra, Guadalajara, donde también muchas personas veían una figura muy semejante. Bueno, esto lo ha visto una persona dentro de un laboratorio, en una fábrica que tiene cierta leyenda. Hemos contado todo eso en la primera media hora, y allí está Francisco Contreras Gil con la unidad móvil de Radio Valencia. Francisco, compañero, buenas madrugadas. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 desde el Camino de los Muertos, iluminado por esa tenue luz que nos da la luna de Valencia, con 10 grados de temperatura y alrededor de 60-70 de humedad. Bueno, esa es una afiliación que se dice, esa es una ficha perfecta, una fotografía de cómo estáis, y yo tengo que agradecerte personalmente el esfuerzo y también agradecérselo a dos compañeros técnicos que están contigo, ¿verdad? Sí, señor, a Luis Cifre y a José Ausenach, que están aguantando el tirón aquí. Donde está la noticia estará Ser, donde está el misterio estará Milenio 3. Pues Luis y José, un abrazo muy fuerte de todos los oyentes seguro de Milenio 3, porque estáis portando como unos campeones. Aquí en la propia redacción todo el mundo nos pregunta, pero siguen allí, evidentemente siguen allí. Seguimos aquí, llevamos desde que empezamos la primera edición de Milenio 3. Resultado para esos emails, esos oyentes de Milenio 3 que quieren saber qué estamos haciendo. Bueno, recordad que hemos puesto un cañón, un micrófono cañón que tiene, bueno, pues está grabando desde hace más de 2 horas cualquier sonido extraño de los que dicen que suceden en este caserón del polígono industrial de La Ayutera, en la localidad valenciana de Follos, que se ha convertido en noticia porque diferentes vigilantes jurados presuntamente escuchan pasos, escuchan ruidos de naturaleza desconocida, y donde muchos, o por lo menos unos cuantos a lo largo de los últimos 20 años, han visto la figura etérea, una figura fantasmal a través de las ventanas. Te puedo adelantar de momento que nosotros no hemos visto absolutamente nada. No hemos tenido la fortuna o la desgracia de ver cómo se encienden y se apagan las luces, de ver ninguna figura fantasmal a través de las ventanas
creo que son 16 ventanas que tiene el caserón de 2 plantas, que albergaba las antiguas oficinas del polígono industrial y que ahora hace las veces de laboratorio, donde hay diferentes controles de calidad. Lo único, si quieres como detalle anecdótico, es que uno de nuestros compañeros ha hecho una cámara digital, ¿no? Efectivamente, ha hecho una serie de fotografías digitales. Bueno, yo me gustaría mantener un poco el suspense, porque precisamente Carmen nos va a contar luego cómo hay determinados mails que también, bueno, pues hacen alusión a si en ese lugar podía haber figuras, es decir, nuevos avistamientos de esa sombra, esa extraña historia que vio Merche Soto, y quiero que nos lo cuentes en un instante, por favor, Francisco. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Carmen Porter haciendo una especie de entremasijo de todos los envíos a milenio3@cadenaser.com. Podéis seguir, y si lo recibimos ahora mismo, podéis seguir preguntando ahora mismo a Francisco y a nuestros compañeros. Esto creo que es una oportunidad única. Es la radio en vivo, son las 3:11 de la madrugada, y la cadena SER está en conexión Madrid-Valencia. Ahí están nuestros compañeros, así que ahora mismo, si escribís a milenio3 con número @cadenaser.com, pues podéis preguntar directamente. Carmen Porter, un poco, indícanos, algunos hablaban de la posibilidad de si se encontraban con voces y con figuras, ¿no? A ver si podían ver eso, ¿no? Exactamente, sobre todo un mail que nos ha llegado de Fernán, nos dice que si en alguna ocasión se ha grabado alguno de esos sonidos extraños que los testigos dicen haber escuchado. Francisco, ahí va la pregunta. Bueno, hasta ahora no, y además yo creo que es una buena oportunidad en la de poner los puntos sobre las íes, como decías tú, Iker, en la primera edición, porque muchos de los fenómenos extraños que se han dado a conocer en los medios de comunicación de la prensa valenciana durante esta última semana no son tales, o por lo menos hasta donde ha llegado Milenio 3 ha descubierto que no son reales. Por ejemplo, se decían que en la parte superior del caserón se movían muebles y sillas. Bueno, te tengo que decir que en la parte superior del caserón no hay ningún mueble, está totalmente vacía. También se decían que diferentes vigilantes habían disparado a sombras errantes, como decíamos en la primera edición de Milenio 3, y los vigilantes no llevan pistolas. Así que grabado, no se ha grabado nada. Ha habido intentos, porque como suele pasar en este tipo de casos, Iker, Carmen, vosotros lo sabéis muy bien, bueno, pues a partir del lunes, martes han empezado a acercar aquí diferentes parapsicólogos, aunque yo los catalogaría de parasitólogos, que han asediado directamente... Ya empezamos, Francisco. Que han asediado directamente... La fauna de lo paranormal. Efectivamente, crecen como hongos allá donde hay una cosa importante antes de que empieces a repartir a diestro y siniestro, porque la verdad es que en este caso en concreto, mira, compañero, a mí mucha gente me ha preguntado incluso hoy, pues cómo es posible que Milenio 3, un programa que es del misterio, yo repito que es de lo desconocido, incluso haya contradecido o lime un poquito las exageraciones, pero precisamente creo que ese es nuestro lugar. Cuando realmente el misterio está, y cuando se exagera o se manipula, también somos los primeros en querer defender la limpieza del misterio. Pero me gustaría decirte, a raíz del programa, ¿se ha acercado gente o ha habido algún tipo de conexión con la gente? Parece que nos comenta Carlos Nicolás, ha habido un pequeño fallo. Yo pido toda la comprensión del mundo, porque estar ahora mismo en ese lugar con un frío tremendo, las baterías tienen que ser recambiadas poco a poco. Si no, conectaremos luego con el teléfono directamente con Francisco Contreras, para que mientras se recargan esas baterías... Estás ahí, perfecto. Está un buen trabajo de los compañeros de Valencia y de Carlos Nicolás, aquí en un triángulo técnico. Y te comentaba, Francisco, además en cualquier momento, para que lo sepan ya los oyentes, si hay alguna desconexión, pues seguiríamos vía telefónica. ¿Se ha acercado gente o ha visto alguna repercusión después del programa? La repercusión social yo creo que solamente tiene unos precedentes en casos como Belmez, que ya hemos hablado de él, en casos como la Casa de los Ruidos, que ocurrió en el 77, en la barriada de Carabanchel, o en el mismo Palacio de Linares en el 91, o en la Diputación de Granada en el 85. Aquí a lo largo de toda la semana la prensa escrita valenciana ha seguido muy de cerca el caso. Todas las cadenas de televisión nacionales y locales se han acercado hasta aquí para intentar sacar los testimonios que solamente Milenio 3 ha sacado esta noche, los de Merche, los de Jesús, los de Ángel Camps, responsable de Promasa, y han estado intentando, bueno, sacar toda la información posible. Incluso quizás lo más triste o lo más desafortunado que ha ocurrido es simplemente el descubrir, bueno, pues una ligera anécdota negativa que hemos tenido. Entre muchos comentarios de los que había, Iker, estaba el de los policías que supuestamente o presuntamente habían venido aquí siendo requeridos por los vigilantes ante los fenómenos extraños. Bueno, a lo largo de estos 10 años que llevo trabajando es la primera vez que me acerco a un policía y me pide que hagamos un acuerdo económico para contarme. Francisco, sorpresa en directo. Yo creo que esto es la cadena SER, esto es Milenio 3.
Estamos aquí en equipo en el Estudio 1 y está Francisco Contreras con los dos compañeros de Radio Valencia en Valencia. Y en directo pasan cosas, pasan como que tenemos una llamada. Escucha muy atentamente, Francisco, porque es un vigilante jurado que acaba de llamar a Milenio 3 y que parece ser compañeros suyos en ese lugar han vivido hechos similares y lo vivimos en directo. Salva, buenas madrugadas. Hola, buenas noches. Gracias por llamarnos, Salva. ¿Qué querías comentarnos? Pues nada, como estaba hablando con tu compañera, que bueno, sí que he tenido contacto con la empresa, he tenido contacto y no he estado directamente en ese servicio yo, pero sí que lo han estado compañeros y bueno, pues me gusta el tema y estoy interesado en el tema de estos. Y en algunos otros lugares, no ese en concreto que está, y sí que han sucedido algunos fenómenos que no se explican. Pues bueno, sí que le he preguntado a ciertos compañeros y hay opiniones de todas partes, para todos los gustos. Hay compañeros que han estado y dicen que no han visto nada, pero hay otros que sí, la mayoría sí. Y curiosísimo lo que dice Salva, y además te agradecemos enormemente tu participación. Creo que es, bueno, pues la magia de la radio. Estamos en Valencia vía unidad móvil y estamos en Valencia telefónicamente con Salva, que también se dedica a ese noble oficio de la seguridad. Salva, y los que decían que sí, los que ponemos en el grupo del sí, que han visto en esa misma zona o región cosas parecidas, ¿se referían a algo semejante a lo que decía Marchesotto, incluso visión de figuras, o qué era lo que comentaban ellos? Bastante semejante, algunas cosas que, bueno, no sé si se han comentado o qué. Yo hacía por ejemplo servicio con un compañero, ¿no? Y le pregunté del tema y ¿no? Porque me gusta de todo. Y bueno, se quedó blanco. El chaval este era gallego, se quedó blanco y el tema dice que bueno, aún de pensar lo que le sucedía a veces allí, se le ponían los pelos de punta. Lo que pasa es que eran épocas que el trabajo estaba muy mal y tenía que aguantar ahí. Como para contarlo, claro. ¿Y qué es lo que veía él? O sea, ¿qué llegó a ver él? ¿Sonidos o incluso visión de figuras? Cambiar o sea, me contaba de que, por ejemplo, si había una silla en tal posición, pues cuando volvía, pues estaba en otra distinta. Las luces también pues si la apagaba se encendían. Tú, Salva, has llegado a ser protagonista porque, claro, los guardias jurados y los personales de seguridad son los que más tiempo están en los lugares de noche, no solo, aunque de vez en cuando lo hacen los reporteros de Milenio 3, ¿no? ¿Tú has llegado a ver algo extraño o se te ha quedado, digamos, la espinita clavada de un asunto de estos? Sí, en el lugar de la Yutera, no, pero en otros lugares, en otros servicios oficiales, que son antiguos palacios, que llevan muchos años, siglos, y bueno, pues sí, estar solo y yo y mis compañeros, pues sí, pero muchos, no solo... Muchos. Bueno, eso nunca se sabe, nunca se investiga, claro. y ahí queda, ¿no? Siempre queda la experiencia del vigilante, que es el único que está pues solo, ¿no? Porque este es un oficio en el que siempre estás indefenso, solo, digamos, tirado como una colilla. Claro. Y me parece importante además, Salva... La oscuridad, la inmensidad, porque siempre a veces trabajamos en servicio nocturno y la verdad es que a veces se produce por miedo, ¿no? Porque hay gente que puede ver cosas producidas por el miedo. O sea, hay otras veces que te puedo asegurar que ni para nada con el miedo. Que las cosas físicamente, si una cosa está aquí, si se trata... que no. Que hay... Salva, y personalmente tú crees que esos compañeros de la Yutera, conociendo el tema desde dentro, siendo un vigilante de seguridad, conociendo lo que es ese mundo, que ellos han denunciado, como en el caso de Marchesotto, ¿tú crees que tal y como está el trabajo, tal y como está hoy en día pues el mundo, uno realmente no miente cuando afirma esto públicamente? Ya digo, hombre, es que eso es de, si alguien quiere creerlo o no quiere creerlo. Yo digo que esto no es de ahora, y ahora ha salido, pero yo hace años años que lo conocía el tema y de hecho Promasa, cuando se quería deshacer o desembarazar a algún vigilante, pues lo enviaba ahí. Ahora dice que bueno, pues no cree en todos estos temas, ¿no? Que eso es falso y tal y cual, pero cuando ha querido, ya digo, apartarlo del medio, también como un medio de acoso laboral, lo que se dice hoy en día como moving, ¿no? Pues será llevarlo allí y llevarlo a un lugar poco menos que conflictivo a este servicio. En este servicio, pues bueno, normalmente sí, eso resultaba efecto, eso daba efecto. Caramba, Salva, nos has dejado pues todavía más impresionados de lo que estábamos ya con la historia. Me gustaría que charlaras ahora con... Sobre eso que se ha oído de los tiros y tal y cual, que sí. Bueno, que eso es falso. Bueno, si no me equivoco para nada, esos tiros los efectuó un inspector de la empresa, uno que hacía funciones de inspector, que iba por ahí haciendo las inspecciones con una pistola con 9 Parabellum, del tiro olímpico, y bueno, esta persona fue ahí quien descargó el cargador sobre un bidón de aceite. O sea, que era alguien que sí tenía armas. Con toda seguridad, sí. Pero pues, no, vamos a ver, eso es
casi toda la seguridad, lo pueden negar, por supuesto, pero... Salva, información de primera mano. Me gustaría mucho que hablaras con nuestra redactora y productora Carmen Porter, porque sería muy importante tener forma de contacto contigo. Incluso seguro que también Francisco Contreras querría hablar contigo. Sí, a mí me gustaría matizar. Hola, buenas noches, Salva. Buenas noches. Un detalle en esta cosa, en esta historia que estás contando del disparo a un barril. Efectivamente, corre el rumor aquí en Foyos de que hubo disparos a una sombra errante, pero no tiene nada que ver con Promasa Seguridad. Esto ocurrió hace más de 15 o 20 años con la antigua empresa de vigilancia que estaba aquí en el polígono industrial de La Yutera, pero no tiene nada que ver con Promasa. Lo que dice Salva, yo no he encontrado ningún tipo de... Promasa, ¿no? Yo no he encontrado ningún tipo de dificultad. Bueno, aquí además, Francisco, lo importante, además me gustaría despedir a Salva porque imagino que también son horas intempestivas, pero que nos sigue escuchando a través del receptor. Importantísimo, y te agradecemos, Salva, de corazón tu información. Nos gustaría hablar contigo además fuera del micrófono. Y Francisco, yo te decía, siguiendo la dinámica de la conversación, que quizá lo importante no es cuál es la empresa que estaba o no, sino la afirmación categórica de personas de Valencia que conocen el lugar y conocen la situación general, de que no solo ese sitio, sino muchos más han sido observados por vigilantes jurados, y que son personas que callan, que tienen miedo. Por lo tanto, habría que considerar algunas declaraciones, como las que hemos tenido, las de Jesús Bernal o sobre todo la de Merche Soto, como valientes, ¿no? Importantes. Yo tengo la certeza y la convicción de que Merche vivió un encuentro con el absurdo, el más absoluto. Es más, nos ha costado muchísimo en Milenio 3 conseguir que hablase esta noche, porque además si no es por ti no lo logramos. La presión social que tiene en este momento a través de varios medios de comunicación, en las cuales expertos parasitólogos, como te decía antes, la han tratado incluso de neurótica, fíjate, es terrible, ¿no? Ha costado mucho que Merche cuente esa experiencia, y yo creo firmemente que Merche vivió algo extraño. Y sí es cierto que hay muchos rumores, Iker, que hablan sobre fenómenos extraños en este lugar. Otra cosa es certificar todas las informaciones que han salido a lo largo de esta semana. Por eso te decía, por ejemplo, la policía local en ningún momento ha venido aquí, como ya escuchábamos en la primera edición, que nos lo decía Juan Ramón Palanca, jefe de la policía local de Foyos. En ningún momento ha venido la policía a hacer ninguna intervención porque los vigilantes llamasen por fenómenos extraños. Es rotundamente falso. Todos los testimonios que han salido a lo largo de esta semana, en ningún momento ninguno de los vigilantes que llevan ya más de una década aquí de Promasa Seguridad han disparado a ninguna sombra errante. Sí es cierto que existe la historia sobre la antigua empresa de vigilancia que llevaban armas y que tuvieron encuentros bastante... Claro, y hasta qué punto, Francisco, hay parte de leyenda urbana y parte de realidad. Pero una cosa importante que lo habíamos dejado aparcada, y estamos ya en la recta final de la conexión con Valencia, con Foyos, como dice Francisco, donde está el misterio, está la serie, está Milenio 3. ¿Qué ha pasado con esas fotografías? Bueno, pues nuestro compañero técnico José Sánchez y Luis han traído una cámara digital, hemos hecho unas fotografías, y fíjate que las curiosidades que pasan, ¿no? Estábamos tomando imágenes del caserón, imágenes de todo el equipo técnico que ha venido aquí de la cadena SER, y en una de ellas, mientras te hacía la primera crónica, en 3 de ellas aparece una extraña neblina cubriendo todo lo que es el portón. Y yo no sé si será producto de la casualidad, y yo no sé, lo que sí te puedo certificar es que no estábamos fumando ninguno, es decir, que esa niebla no ha aparecido porque fumásemos, porque pasase un camión, y ahora solamente espera ser analizada, igual que será analizada la cinta, y que espero que la semana que viene tengamos algún tipo de resultado. Si no ha pasado nada lo contaremos, y si ha pasado algo también lo contaremos. Grabaciones de momento, no ha habido sonidos que se puedan... No, el único sonido que hay aquí es taladraante, es como un taladro, es el de los generadores eléctricos que no creemos que sea el que provocó la noche de miedo a los diversos guardias jurados, ¿no? No, porque además los sonidos a los que hacía referencia Merche, incluso hacía referencia a Jesús en otras conversaciones, son sonidos propios de pisadas. Yo recuerdo Merche en el primer encuentro que teníamos, me decía, eran como pisadas, y las lámparas no son lámparas, son fluorescentes, lo que hay en la parte de abajo. Retumbaban, es decir, no cabe ni siquiera la posibilidad de que una rata pudiera ser el artífice o cualquier alimaña de aquellos sonidos, ¿no? Era algo de gran peso, aparentemente. Algo de gran peso. Claro, pero que luego, en lo que es la visión directa, es como una cosa etérea, ¿no? Lo que pasa es que es una fábrica antigua, tiene cañerías que se contraen con los cambios de temperatura y pegan unos chasquidos tremendos, tiene unas calderas que también retumban bastante fuerte, y quizás muchos de esos ruidos tengan explicación, pero hay otros que no, y desde no me cabe duda es que Merche, aquel día 21 de septiembre, tuvo un encuentro con el absurdo, salió corriendo por unas escaleras y se hizo un esguince. Francisco, además ya que lo que es la técnica
tiene también que descansar. Un abrazo muy fuerte a ti, a Luis, a José, un trabajo excepcional para que la gente, prescindiendo de horarios, de lo tarde o pronto que sea, porque lo tarde y lo pronto es muy relativo. Yo quiero mandaros, y lo manda también Carmen Porter, Katia, Carlos Barroso y Carlos Nicolás, un abrazo fuerte, porque esta es la forma de vivir el misterio, estar ahí y hacer que cientos de miles de personas a estas horas lo sientan. Francisco, muchas gracias, compañero. Un abrazo a vosotros. Simplemente agradecer el trato que he tenido por parte de las autoridades aquí en Follos, de Promasa Seguridad desmintiendo, hablando en exclusiva, de Merche y de tantas y tantas personas, sobre una cadena así de aquí de Valencia, como Eva Marqués, como Juan José Moreno, nuestros técnicos, Amparo Picazo, que han trabajado, no veas cómo, para que hoy el misterio se cuele a través de las Gracias ondas. A toda la buena gente de Radio Valencia, y ojalá pronto hagamos el programa desde allí, para toda la buena gente de Levante, que sabemos que nos siguen con verdadera devoción, y en parte también, Francisco, gracias a tu trabajo, porque tú estás demostrando que esté donde esté el misterio, tú estás allí con un micro amarillo de láser. Un abrazo, compañero, buen trabajo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En láser. Bueno, pues esta es la radio y esta es la forma que tenemos de hacer radio. Se me ha olvidado una cosa, milenio3@cadenaser.com, como siempre, y también os lo preguntáis muchísimo y lo adelantamos ya, www.ikerjimenez.com, www.ikerjimenez.com, el lugar para responder casi al mes o cada 3 programas los debemos hacer, donde van acumulándose todos los programas de Milenio 3 en esa web, ikerjimenez.com, para que vosotros podáis con un simple clic escucharlo, ese programa que no habéis podido pues sintonizar, aquel que se os olvidó grabar, bueno, lo que queráis, tanto los de madrugada como la primera edición, y un contestador 915324532, 915324532, donde estamos a vuestra entera disposición. La forma de vivir la radio, estando allí en la Yutera, con Francisco Contreras Gil, con Luis y José, los técnicos de Radio Valencia, gran trabajo, y bueno, demostrando que nosotros no vemos fantasmas por todos los lados y que no construimos castillos de papel donde no lo hay, ¿no? Sino que, bueno, en este caso estamos ahí para investigar. No ha habido voces, ha habido unas fotos extrañas, lo que son sonidos misteriosos no los hemos podido captar, pero desde luego hemos levantado durante toda esta semana la expectación. Algunos periódicos como el Diario Levante ya anunciaban que este programa Milenio 3 lo iba a hacer allí, así ha sido, y bueno, ahí está el expediente de la Yutera. De momento quizá es bueno que duerma el sueño de los justos, y a veces hay que volver a investigar cuando ha pasado un tiempo, cuando los ánimos están más tranquilos, cuando la gente no está con una gran presión, y se vuelve a hablar, y lo haremos. Aquí no abandonamos un tema nunca, como no abandonamos, Carmen Porter, las observaciones OVNI. Y es que además hoy hay yo de verdad que he sentido la emoción de la radio cuando ha llamado Salva, técnico de seguridad de Valencia, que sabía y quería contar, ¿no? Quería comunicarnos que esos hechos pueden ser perfectamente reales y que hay muchos más en ese lugar, y casi nos decía que era casi como una maldición, ¿no? Llevar a alguien en ese lugar y en muchos otros. Pero que era como una maldición llevarle a un guarda. Sí, exactamente, bueno, como llevarle son sus palabras, a un castigo. Claro, son sus palabras. Pero encima esta semana, además creo que la próxima, bueno, importante, la próxima semana, día 26, muy probable, casi con cierta seguridad, no os asustéis, no habrá Milenio 3 de madrugada. La cadena se emite la final de la Super Bowl y creo que, bueno, anulará nuestro programa. No pasa absolutamente nada, seguiremos trabajando para el siguiente, y puede que conectemos con Sevilla, donde ha habido informes importantes de ovnis. Allí estará José Manuel García Bautista. Pero es que el 14 de enero, Carmen Porter, el 14 de enero, desde 2 puntos muy distantes de la península, parece ser que se han visto ovnis. Cuéntame. Pues si nos llegaban 2 mails esta misma semana, uno de Francisco Javier y otro de Juan. Y desde 2 puntos, como decías, muy diferentes, desde Vélez, Málaga. Francisco Javier nos decía que había visto una cosa muy extraña en los cielos justo en la madrugada del lunes al martes, ese día 14. Al parecer, un ruido muy extraño le hace levantarse de la cama, acude al balcón y se encuentra con unas luces, con 7 luces enormes, 7 luces, a las que precede otra luz. Pero si quieres, escuchamos su testimonio y cómo él nos lo describe. Tú has hablado con él. Era aproximadamente las 6:20 de la mañana. Yo estaba viendo televisión, entonces bueno, empecé a escuchar el ruido como de un avión que se va acercando, pero lo que me sacó de la cama realmente fue el ruido que se iba haciendo más intenso y que no marchitaba. O sea, cuando todos vemos que pasa un avión sobre nuestros tejados de nuestras casas, pues oímos la lejanía de acercarse y cómo se va alejando, ¿no? Entonces me asomé al balcón y te quedas un poco como paralizado, pues cuando ves 7 luces rojas fijas
en forma de boomerang, pero en vez de con la punta roma que suele tener un boomerang, no, sería puntiagudo, una especie de triángulo, ¿no? Iba pues detrás de lo que yo identifiqué en un principio como un avión, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención fue que iba extremadamente lento y bueno, alrededor de esa lucecita roja pues tenía otra especie de iluminación más tenue. Después a las 7 de la mañana pasó otro más pequeñito y bueno, al final concluí pensando de que no, lo que iba delante no era un avión, sino algo que iba abriéndole paso a esa otra cosa. Ya no sé decirte si esos 7 puntos de luz eran una misma cosa, si eran una misma cosa, eran extremadamente grandes o eran cosas pequeñitas. Pocas horas más tarde, Iker, justo a las 5:15 de la tarde, según nos escribe Juan Fandiño, él se encontraba en clase con varias compañeras. Se asoman, un adolescente. Exactamente, se asoman a la ventana y ven un extraño objeto esférico, según me describía él, de color como plateado, algo metálico, porque le daba el sol y brillaba, y ven que empieza a hacer extraños movimientos y que incluso baja por los montes de la ría de Rande. También hemos podido hablar con él y esto era lo que nos decía. Eran sobre las 5:15 y vi una especie de esfera que giraba sobre sí misma, de color metal, que bajaba despacio sobre los montes de Rande. No tenía luces, pero el color era metálico y brillaba porque le debía de dar el sol de frente. No tenía forma de avión y que yo sepa los aviones no pueden volar así. Iba movimientos en horizontal y luego bajando en zigzag. Bueno, pues ahí están los testimonios, la viva voz, ¿no? Hacía tiempo, yo recuerdo los viejos programas de radio, algunos de viejas grabaciones también, como en la cadena SER, aquel programa Medianoche, y la verdad es que es bueno siempre escuchar primero a nuestros compañeros en Valencia, luego a un guardia jurado que llama pues para aportar su testimonio, y ahora escuchar, ¿no?, la voz del misterio, sea lo que sea, personas que han visto, que incluso nos han escrito aterrorizadas, porque el mismo día, sin ellos conocerse por supuesto, estaban observando fenómenos extraños en el cielo. Carmen. Sí, hay que decir además que el primer testigo, el primer oyente, Francisco Javier, además ha sido investigador porque se puso en contacto con diversos medios, fuerzas de seguridad. Él de motu propio. De motu propio, e incluso llegó a llamar a lo que es el Ministerio de Defensa para ver si en aquel momento había algún avión de guerra pasando y descartar el fenómeno OVNI. Desde el Ministerio de Defensa no le han contestado nada. Estamos esperando nosotros también la respuesta, ya que también hemos entrado en contacto con ellos para ver si es algo explicable, algo normal que pasará en ese momento por los cielos de Vélez, de Málaga. Si tenemos más noticias, desde luego lo descubriremos. Pasó un 14 de enero, ¿no, Carmen? Pues sí, tal día como hoy, que es 20 de enero. 20 de enero, pues han pasado 6 días desde estos informes. Bueno, veremos si durante la semana próxima tenemos más noticias, pero como bien dice Carmen, 2-0, 20 de enero ya, estamos en la madrugada. Un día distinto a todos los demás. 20 de enero será un día maravilloso, estamos seguros, pero cada uno es, en lo bueno y en lo malo, un archivo distinto en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad que siempre está convulsa, y más que la va a convulsionar un buen amigo, nuestro conspiranoico particular, don Santiago Camacho, que además me place decir que acaba de parir, entre comillas, y además, menudo parto bonito, su libro, ese libro por el que tanto nos habéis preguntado, 20 grandes conspiraciones de la historia, editorial La Esfera de los Libros, que amablemente nos lo ha mandado Santiago Camacho, que además en su solapa tiene a gala ser miembro de este equipo de Milenio 3. Hablaremos largo y tendido de esta obra y de este autor. Ahora él quiere cambiar de rumbo y nos habla de la actualidad y de esa espada de doble filo, las centrales de inteligencia. La reciente crisis del Prestige nos ha hecho anhelar en España la existencia de un departamento central capaz de bregar con todo tipo de catástrofes. En Estados Unidos existe con este propósito la Agencia Federal para el Control de Emergencias, un organismo que, a pesar de lo altruista de su misión, está dotado de connotaciones sumamente siniestras.
Y es que una cosa es evitar que el chapapote llegue a las costas y otra muy distinta tener poderes para suspender la Constitución, censurar los medios de comunicación e internar indiscriminadamente a la ciudadanía en campos de concentración. Ante cualquier contingencia que estime oportuna, esta agencia está preparada para poner al país más poderoso del planeta bajo el control de una junta militar. La principal obsesión de la agencia es lo que ellos denominan la contrainsurgencia doméstica. Esto es, el control de cualquier posible acción por parte de minorías étnicas, religiosas o ideológicas. No se trata simplemente de controlar disturbios, sino de aplastar cualquier intento de disidencia organizada que surja en el plácido sueño americano. Para ello, la agencia realiza frecuentes maniobras y ejercicios, como el denominado Rex 84, en el que se simuló el operativo necesario para la detención e internamiento en una sola noche de 400.000 ciudadanos. Oficialmente se trataba de ilegales que debieran ser controlados ante una eventual situación de guerra, pero a nadie se le escapa que las mismas técnicas podrían ser empleadas contra ciudadanos americanos. De hecho, el rotativo Miami Herald se hizo con un memorándum interno de la agencia en el que, ante una situación de desorden público a gran escala, esta quedaba legitimada para promulgar por vía ejecutiva y con autorización presidencial una legislación de emergencia y asumir poderes extraordinarios. En otras palabras, declarar la ley marcial. Tras los atentados del 11S, la agencia se mantuvo en estado de máxima alerta durante horas, dispuesta a tomar el control del país si la situación así lo requería. ¿Qué hubiera sucedido entonces? Tal vez el de Guantánamo no habría sido en ese caso el único campo de concentración, y ya no hubieran podido oírse nunca más voces discordantes en Estados Unidos. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. Y llegado este momento, después de relajarnos con el noble oficio de leer, yo lo suelo repetir las cosas muchas veces, sé que soy bastante pesado, pero hay eslogans que creo que son importantes, y es que pensamos que hay dos tipos de personas, hombre, igual tres, ¿no? Los que no tienen acceso a los libros, evidentemente, y no pueden cultivarse porque están en países de nulo desarrollo, y eso es una pena, pero desde luego entre la gente que tiene posibles, al menos para la subsistencia, hay dos tipos de personas, los que aman los libros, que es amar la cultura, y los que no, y nosotros estamos en el primer grupo y queremos que estéis también en ese grupo para enriquecernos todos mutuamente. Hay una dirección, es milenio3@cadenaser.com, donde estáis escribiendo, y luego Carmen tomará buena nota de vuestros apuntes, sugerencias, noticias, algunos casos que nos estáis enviando, que habéis sido testigos incluso vosotros mismos, muy bien. Pero hay una pregunta que siempre destacamos, una pregunta que llamamos la pregunta del oyente, y que vamos a ver si podemos resolver, Carmen. Pues sí, en este caso hemos destacado o elegido la de Alex Rodríguez. Nos dice, en primer lugar, felicitaros por vuestro programa, es excelente. Me gustaría que comentaseis algo sobre los ruidos que se iban a algunas habitaciones del antiguo Hotel Corona de Aragón. Sí, que hay algunos fallos ahí en la... Sí. Hay unas letras intercaladas. Salido, por eso no me entraba bien. Me gustaría poder escuchar alguna psicofonía del antiguo pueblo de Belchite también. Bueno, más bien estaba dedicada a la primera parte, es decir, son dos temas muy distintos. Sí, sobre todo Alex nos destacaba el Hotel Corona de Aragón, si allí ocurría algo y si es verdad que siguen pasando cosas. Muy bien, Carmen, la verdad es que el Hotel Corona de Aragón es uno de los casos más extraños de la historia de la transición. Ocurrió en Zaragoza en el año 81 y es sobre todo una gran tragedia. Luego nos preguntáis, o nos pregunta nuestro compañero a ese mail, si realmente hubo algo más. Bueno, parece ser que hubo algo más. Al menos he oído testimonios de que hubo algo más. Una de las grandes tragedias, además de actualidad, porque las víctimas de esa tragedia han sido consideradas víctimas del terrorismo. Un hecho muy raro. Y yo os pido personalmente que escuchéis muy atentamente. Antonio Calvo Pedrós, reportero gráfico del desaparecido rotativo Aragón Express, tuvo que cerrar los ojos tras ver aquello. El rumor había corrido rápido por toda la ciudad.
y él fue el primero en llegar. Un desastre sin precedentes se estaba produciendo en el viejo Hotel Corona de Aragón. Eran las primeras horas del 12 de julio de 1981. Las llamas, de una forma rápida y precisa, alcanzaron todas las plantas, convirtiendo el edificio en un auténtico crematorio. El fuego era escupido por las ventanas y en su interior la gente se carbonizaba. Aquella jornada se hospedaba allí Carmen Polo, viudo de Franco, y varios de sus hijos y nietos. Hubo un total de 78. Este suceso es uno de los más extraños de la transición española. Jamás se aclaró el origen del incidente y actualmente los familiares de los fallecidos han logrado que los tribunales los acojan como víctimas del terrorismo. Eso sí, el supuesto atentado jamás tuvo. A raíz de la reparación y de la nueva apertura, comenzaron a sucederse cosas demasiado extrañas. En algunas habitaciones, la gente se negaba a dormir. Hablaban de lamentos, de pasos, de la visión de una extraña figura. La compañía aérea Aviaco hospedaba a sus miembros en el Corona de Aragón, y no fueron pocos los que hablaron de extrañas presencias en una habitación muy concreta, la número 510. Una de las azafatas confesó a la prensa que en plena madrugada sintió una gran presión sobre su cuerpo. Después, cubierta por las sábanas, vio una sombra alta y sin rostro, un ser que intentaba manipular la ventana, como un intento desesperado de huir de allí. El suyo no fue el único testimonio. Otros afirmaron escuchar la voz de un niño e incluso un llanto desconsolado, sonidos claros y diáfanos que poco a poco se aproximaban siempre a un lugar: las ventanas. Los expedientes de este caso siguen siendo uno de los sucesos más negros del siglo XX. La cadena hostelera actual propietaria del inmueble prefiere que se guarde silencio sobre los fenómenos presuntamente paranormales. Sin embargo, el enclave ha vuelto recientemente a la actualidad por otro hecho aparentemente bien distinto. Arqueólogos aragoneses descubrieron el pasado año en diferentes puntos de Zaragoza varias necrópolis, unas en la Puerta del Carmen y otras justo en la misma manzana del viejo hotel. Enterramientos de cronología imprecisa que hicieron que muchos refrescaran con esta breve noticia el recuerdo de los amargos sucesos. No pocos recordaron además los misterios que siempre acompañan a la tragedia del Corona de Aragón, algo que parece planear desde entonces en algunos pasillos y en habitaciones como la 510. Y nuestro conductor en la nave de Milenio 3, don Carlos Nicolás, que nos pone ya la sintonía de informativo. Eso quiere decir que llegan noticias que Carmen Porter y todo el equipo ha estado preparando a lo largo de esta intensa semana. Y como siempre, nos hacemos eco no solo del misterio puro y duro, sino de lo desconocido, que es viajes, aventura, arqueología, sucesos policiales, casi como el Corona de Aragón, terrible historia que hemos comentado. De momento empezamos por Granada. Han hallado una momia de la Edad del Bronce, Carmen. Sí, científicos de la Universidad de Granada han hallado en Galera, Granada, los restos momificados de un hombre de la Edad de Bronce. Según la Consejería de Cultura de la Junta, el hallazgo que se produjo el pasado mes de diciembre es un excepcional descubrimiento científico. Además, afirmaron que es el segundo enterramiento con momificación más antiguo de Europa. En la sepultura, además de ajuares y adornos de cerámica y bronce, se hallaron los restos de un varón entre 27 y 29 años, colocado en posición de cúbito lateral, flexionado y parcialmente momificado gracias a las condiciones meteorológicas. Y también se han producido en Benissa, Alicante, el descubrimiento de una necrópolis del siglo XI. Al parecer, al excavar en una parcela privada para hacer una piscina, se hallaron los restos de 12 cuerpos en posición lateral y con la cabeza orientada en dirección a la Meca, tal y como exige la religión islámica. Actualidad arqueológica, y siempre la arqueología, fuente de misterios. El propio misterio de nuestro pasado es motivo de información en Milenio 3. Pero a veces las noticias son más terribles, más tremendas, más truculentas. Y tenemos preparado crónicas de nuestros corresponsales en todo el mundo. Una de ellas nos ha puesto el corazón un poco con desasosiego. Caníbales, mejor dicho, la Fiscalía de Alemania, de Treveris, investiga rituales
caníbales, Carmen. Exactamente, y que la Fiscalía de Treveris, al suroeste de Alemania, está investigando supuestos asesinatos caníbales llevados a cabo en misas negras y que han sido denunciados por una mujer que dice haber sido testigo de ellos y haber escapado de una secta satánica. Otras 2 personas han afirmado que presenciaron cómo los oficiantes de estos rituales amputaron varias partes del cuerpo de la víctima para posteriormente comérselas. Desde Alemania nos informa la corresponsal de la cadena SER, Carmen Vela. La justicia alemana ha extendido sus investigaciones sobre prácticas caníbales tras las denuncias realizadas en un programa de televisión. En la emisión de investigación Reporter de la cadena ZDF, una mujer de 34 años denunció supuestos asesinatos y prácticas caníbales en misas negras. Ella dice haber participado antes de haber escapado de una secta satánica. En el reportaje, otras 2 mujeres y un niño aseguran haber sido testigos de varios asesinatos rituales. El programa se basa en los testimonios de los citados testigos de una mujer a quien la Fiscalía de Treveris incluyó entre los sospechosos y en las pesquisas de un experto en sectas de la Iglesia Evangélica de Alemania. Un psicoterapeuta y un fiscal especializados en el tema declaran también en este reportaje que pone los pelos de punta de los televidentes. El reportaje de ZDF será utilizado en la investigación después de que su autor, Rainer Fromm, ofreciera el resultado de sus trabajos a las autoridades. Según el jefe de los fiscales de Treveris, George Junglin, las investigaciones se extienden a varios lugares de Alemania y en el caso concreto de esa ciudad, algunos de los asesinatos descritos en el reportaje pudieron haberse producido hace ya 15 años. Fromm dijo que su reportaje elaborado durante los últimos 2 años es absolutamente serio y que es el resultado de una investigación de una veintena de casos de asesinatos rituales ocurridos en los últimos 15 años en Alemania y en países vecinos. El programa se emitió un mes después de que saliera a la luz el caso del caníbal de Roteburgo, detenido después de que se hallaran restos humanos en su casa y en su jardín. El presunto caníbal confesó haber matado a un hombre que respondió a un anuncio suyo en Internet. Declaró haberse comido luego partes de su cadáver durante un ritual que filmó con una cámara y que luego entregó a la policía. Y en China hablan de algo que hemos hablado también en Milenio 3 hace no mucho tiempo, en verano. Hablábamos con Pere de Tudela, con reporteros de televisión española. Buscan al Yeti en China. Un equipo chino de científicos al mando de Zhang Xin ha comenzado la búsqueda del hombre mono de Xenogia, también conocido como Yeren. Al parecer, y según los cientos de testimonios que se han recogido, se trata de un ser de pelo rojizo, que mide entre 1,50 y 1,80 de altura. Anda encorvado y tiene todo el cuerpo cubierto de pelo, excepto ojos, manos y pies. Estos últimos, los pies, muy grandes. Por el momento, los expertos ya han recogido más de 2.000 huellas, junto a pelos rojizos, muestras de sangre y excrementos, para ser analizados y descubrir si pertenecen a un animal o a un humano. Y seguimos en esta vuelta en torno al planeta, en torno a este maravilloso mundo azul. Y nos vamos a uno de los lugares más fuertes, más energéticos, podrían decir, a nivel del pensamiento y de religión. Descubiertas pruebas de la existencia del templo del rey Salomón. Un equipo de geólogos israelíes han hallado una piedra de color negro y del tamaño de un folio en el que hay escritas 15 líneas en hebreo antiguo y que hacen referencia al legendario templo del rey Salomón. La piedra, según los expertos que la han estudiado, tiene unos 2.900 años de antigüedad. Toda la información nos la trae nuestro corresponsal en Jerusalén, Julio de la Guardia. Un grupo de geólogos israelíes identificaban esta semana una tablilla con una inscripción fenicia que, de ser autentificada posteriormente por los epigrafistas, podría confirmar la existencia del primer templo de Salomón, hipótesis que es rechazada por los musulmanes. El hallazgo fue hecho dentro de un montón de restos arqueológicos recuperados meses atrás en un vertedero al que fueron tirados por el Waqf, la autoridad que guarda los lugares santos del Islam, en su aparente intento de eliminar todo vestigio judío en conexión con la explanada de las mezquitas. La inscripción fenicia, atribuida al rey Jehoash, que gobernó Jerusalén 9 años antes de Cristo, versa sobre unas reparaciones ordenadas por el monarca. De confirmarse su autenticidad, este podría ser uno de los principales descubrimientos arqueológicos hechos en Israel. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Nos preguntáis muchísimo por las músicas como esta. Hay que decir que la inmensa mayoría son creadas por buenos amigos para el programa, es decir, amigos personales que hacen. Algunas, como esta, Millennium, son difíciles de encontrar, pero están ahí. Lo digo porque son cientos los mails sobre los temas musicales que utilizamos en Milenio 3. Y a ese milenio3@cadenaser.com, al que siguen llegando mensajes, después de viajar a Alemania con Carmen Vela, a Tierra Santa con Julio de la Guardia,
Han escrito personas contando cosas concretas, Carmen. Sí, a las 3:17, por ejemplo, mientras hacíamos el programa, buena hora. Graza Got nos decía: hola, soy un gran adicto a vosotros, por vuestra culpa no duermo de 3 a 4 y me alegra no hacerlo. Quería consultaros si vais a dejar la grabadora para intentar grabar alguno de los sonidos de la fábrica de follos y ponerlos en la radio para que podamos escucharlos. Y otra cosa, ¿vais a hablar de vampiros en algún programa? Me refiero a los vampiros, no al estilo sacamantecas o chupacabras. Ah, muy bien, pues sí, vamos a hacerlo. Lo decíamos, el Archivo del Misterio de Iker Jiménez, esa colección que va a salir dentro de nada, prácticamente mañana pasado. Uno de los libros es Vampiros, además vampiros clásicos, un estudio tremendo, hablaremos de ello. Han estado en Tassili desde el año 78, donde Blasque Brancas, una expedición española, viajó allí para hacer un libro llamado Los dioses del Tassili, uno de nuestros incunables. No se había vuelto, no habían vuelto españoles a fotografiar todo aquello, a sentir aquello, a ver cómo está. Miles de pinturas que nos hablan quizá de dioses demasiado extraños, quizá de seres con otra tecnología que llegaron allí en un punto del tiempo y el espacio y desde luego dejaron una marca imborrable a aquella gente. Hay un hombre cuyo apellido os va a sonar, se llama Iván Benítez, es el hijo de Juan José Benítez, está haciendo una labor magnífica. Él hace las fotografías de esa serie Planeta Encantado, que seguís en la 1, y de esos libros que hoy sorteamos entre todos los amigos que nos estáis escribiendo. Y encima Iván Benítez, en un nuevo puesto periodístico, está dando cancha al tema OVNI, está apostando por él y nosotros directamente lo hemos fichado. Otro corresponsal en la zona de Castilla-La Mancha, ni más ni menos que don Iván Benítez. Iván Benítez, buenas noches, amigo. Sí, buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Pues perfectamente, y encantado de tenerte con nosotros, que debutes aquí en nuestra pequeña, digamos, tertulia de misterio, pequeño encuentro con lo desconocido que tenemos cada madrugada del domingo y del viernes en la SER. Y espero que no sea la última vez, porque sé que estás dando mucha caña, como tenía que ser, sacando documentos e historias en el pueblo de Albacete, ¿no? Este es tu periódico. Sí, esto no ha hecho más que empezar. Nada, llevamos poco tiempo en Albacete, pero espero, sacar muchas cosas, ir poco a poco y, bueno, pues tenemos una ventaja. La base militar de Los Llanos la tenemos muy próxima y ahí se cuecen muchas habas. Iván, tú, codo con codo con Juanjo, te has embarcado en la historia de Planeta Encantado. El propio Juanjo nos ha contado muchos de los secretos a los que, bueno, es poner la lupa, ¿no? Intentar que la gente comprenda algunas cosas. Pero a mí como fotógrafo, como gran fotógrafo que eres y que te has metido en 1000 batallas, te has encontrado ahora con el misterio. Por ejemplo, un fotógrafo cuando llega a un lugar bastante prohibido, bastante de difícil acceso, bastante difícil para el común de los mortales, como es Tassili, en el corazón del desierto argelino, un fotógrafo cuando mira por esa lente, ¿qué siente? ¿Percibes algo especial? ¿Cómo es ese lugar, Iván? Yo, es un lugar tengo un gran recuerdo del Tassili, ¿no? Hasta el punto de que voy a intentar volver 100 veces más, si vivo. Es un lugar misterioso, hay mucha energía. Es el museo más antiguo de pinturas en la humanidad, ¿no? Es una meseta cuarteada de básicamente 800 kilómetros por 50 de ancho, en el que, bueno, pues tienes más de 50.000 pinturas rupestres, ¿no? Y en ese contexto, pues tienes que tener mucha paciencia, porque las pinturas te emborrachan y al final tienes que hay muchos detalles pero llegar hasta Llanet es muy fácil. Tú llegas a Argel desde Madrid, 1 hora de vuelo, y luego hay vuelos a la semana Argel-Llanet, y luego, bueno, pues allí te ponen los medios necesarios para poder entrar allá. Lo único que necesitas es paciencia, que te gusta el desierto es extremo, es duro, pero bueno, es muy accesible, ¿no? Nosotros coincidimos allí en la meseta, mi padre y yo pudimos subir 2 veces, en un intervalo de menos de 6 meses, y bueno, pues allí nos hemos encontrado personas mayores, es decir, la voluntad al final de cada uno es la que decide. Desde luego. Iván, cuando uno se encuentra con figuras míticas que muchos hemos visto en libros, en fotografías, en láminas, y que nos hemos quedado muy impresionados, ¿qué siente? Por ejemplo, ¿qué sientes cuando tú pones tus cámaras delante ni más ni menos que de esa pintura que Henry Lott, el descubridor, llamó el gran dios marciano? Pues por desgracia el gran dios marciano se encuentra en muy mal estado, ¿no? Entonces, muy mal estado. Muy mal estado. Allí han hecho, auténticas barbaridades, no solamente Henry Lott, sino también expediciones que han llegado posteriormente,
de distintas organizaciones. ¿Para qué? Vamos a concretar cuáles, ¿no? Y bueno, han hecho pruebas allí con las pinturas, con productos químicos, y bueno, las han deteriorado, las han dejado muy mal. En cualquier caso, hay pinturas rupestres como el Gran Dios Marciano, parecidas, pues se me ocurre ahora el Dios con Orantes, que bueno, pues que es impresionante. Te encuentras auténticas pinturas con botas, con cinturones, sobrevolando escenas de caza. Es decir, y claro, esas pinturas tienen más de 9.000 años incluso, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido allí? Es lo que te lo planteas. Todo lo que yo he aprendido desde pequeño es cierto, es decir, habría que volver a contar la historia o qué está sucediendo, ¿no? Es impresionante. No reaccionas hasta que llegas tranquilo a casa y ves, contemplas con detalle otra vez las fotos, porque claro, allí no te da tiempo a reaccionar, ¿no? Seres con escafandra, Iván, como tú decías, correajes, botas que sobrevuelan las escenas perfectamente realistas, y como comentabas, 9.000 años. ¿Cuál es la que a ti quizá más te ha impresionado? Seguramente habrá muchas de las que no sepamos absolutamente nada, porque nos llegó una información que es solo un mínimo porcentaje. Tú hablabas del mayor museo al aire libre de pintura del mundo. ¿Hubo alguna de esas que te dejó, bueno, pues extasiado, ¿no?, por su misterio, porque representaba quizás a seres, o no sé cómo llamarlos, que también quizá pudieron estar por allí en alguna ocasión? ¿Hubo alguna que te llamó profundamente la atención sobre todas las demás? Sí, hubo una que, bueno, yo coincidí con mi padre en este caso, que se llama El Secuestro. Bueno, nosotros le llamamos El Secuestro. Es una pintura escalofriante. Ves un ser con una escafandra perfectamente, con un tubo que se sumerge en una cúpula, en una especie de nave, no sé, claro. La imaginación es importante, y tú imaginas sobre el detalle, es decir, tú estás viendo ahí algo, ¿no? Y claro, estás viendo que esta persona con escafandra y con un tubo que se incrusta en una nave, en una cúpula, no sé cómo llamarlo, claro, está estirando del brazo a 3 mujeres, ¿no? Y una que lleva un niño a la espalda. A mí esa imagen me impresionó mucho. Es una imagen que en su día no la supe valorar cuando estuve allí y la vi, pues porque está en muy mal estado, pero luego ya cuando la ves, la contemplaba en casa con las diapositivas proyectadas en la pared, y claro, los pelos se te ponían, vamos, era impresionante. Y como esa pintura, pues te encontrabas con decenas de ellas, porque claro, no te da tiempo a ver más que como mucho 50, 60 pinturas, que es imposible. En cada pintura nos deteníamos a contemplarlas bastante tiempo, ¿no? Seres ingrávidos con cascos, con tubos que se sumergen otra vez en naves, bueno, es que es luego una pintura que también le llamamos la medias lunas, que son con medias lunas que están sobrevolando escenas de caza, y que dentro de las medias lunas se encuentran el detalle de los cascos de los cabezas redondas que aparecen en otras pinturas parecidas, ¿no? Como si estuvieran pilotando esas medias lunas. Iván, nos está preguntando la gente, es lógico. Vamos a ver, tú como fotógrafo, que además te has curtido, lo sé bien, en más de una batalla, que has estado en puntos informativos muy calientes aquí incluso en este país, llegas con eso, te quedas un poco, imagino, mosca, sorprendido, fotografías todo, luego, como tú dices, lo analizas, lo ves. ¿Pueden ser dioses o algo más? ¿Representaciones de dioses, digamos, como cualquier otra cultura? ¿O tú lo veías dentro de un realismo como que realmente eran retratos de algo que algún día estuvo por allí? Es importante un detalle, que es el tema de la fidelidad, ¿no? Es decir, allí esta gente hace entre 5.000 y 9.000 años pintaban unas escenas cotidianas de caza, ¿no? Unas escenas cotidianas de convivencia con las personas que tenían al lado, y detallaban muy bien las pezuñas de los animales, detallaban muy bien los lomos de las vacas, detallaban muy bien todo lo que veían. Y junto a estas escenas de convivencia y de caza aparecen estos seres que se llaman cabezas redondas, porque efectivamente si una persona tiene en la cabeza un astronauta, lo único que tiene que hacer es trasladar esa imagen del astronauta a esta escena de convivencia y de caza. Entonces, claro, dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó aquí, no? En aquella época. Aquí tuvo que ocurrir algo. Yo me atrevo a decir que allí pasó algo extraño, que aparecían unos seres
con escafandras, con botas, con cinturones perfectamente, muy perfectamente detallados, no hay que imaginar nada, aquí se ve perfectamente, gente que sobrevolaban, si te parece infantil decirlo así, compararlo, pero al estilo Superman, escenas de caza, y que bueno, y que la gente va a tener la oportunidad de contemplar todas estas pinturas en unos trabajos que van a aparecer, o sea que no hay ningún problema. Sí, que lo veremos y la gente podrá opinar, porque luego cada uno imagino que establece su teoría, pero ya están los documentos. Además, Iván, documentos sensacionales. Nosotros recibíamos hace apenas unos días ese primer tomo de Planeta Encantado, al margen de lo que se está distribuyendo a nivel de kioscos y al margen, evidentemente, de la serie de televisión española. Un libro magníficamente cuidado, con unas fotografías en esta primera parte relacionadas sobre todo con el caso de Perú y el caso de Pascua, impresionantes, unos documentos que le hacen a uno temblar, ¿no? Y viajar a ese lugar, aunque en algunos de ellos por desgracia nunca hayamos estado. Pero ¿por qué Tassili se ha abandonado tanto, siendo un lugar, no sé, tan pródigo, tan distinto? Parece que es el lugar más antiguo donde estas cosas pasan. ¿Cómo es que ha llegado ese abandono? ¿A qué es debido, Iván? Ya sabes que al final muchas veces lo que se intenta es ocultar historias, ¿no? Bueno, pues que en el día a día los periodistas lo tenemos muy claro, pues como los gobiernos de una manera u otra siempre van a camuflar o teñir realidades objetivas, ¿no? Por eso la propaganda es muy escasa del Tassili, y por eso Tassili se está deteriorando tanto, es decir, están haciendo allí una serie de pruebas muy sospechosas con las pinturas que al final les están llevando pues, al desastre total, ¿no? ¿Pruebas con las pinturas? ¿Copiándolas o intentando añadirles alguna sustancia o de qué tipo? No, utilizan productos, han utilizado productos, pues ensayando con productos químicos para ver si pueden eliminar las pinturas rupestres y de esa manera pues aplicarlos pues a nuestra cotidianidad, es decir, a nuestro ambiente, pues bien con grafitis o bien con lo que sea, ¿no? Son auténticas barbaridades que se están haciendo en uno de los lugares más hermosos del planeta, y que yo recomiendo que todo el mundo que tenga una cierta sensibilidad por saber cosas, que se acerque a este portaaviones de piedra. Iván, pues que encantado de esta primera intervención en Milenio 3, que esperamos viajar contigo a algunos puntos donde tus cámaras y tus lentes han estado y han dejado constancia de todas esas maravillas. Y sobre todo, compañero, que te deseamos muchísima suerte en esa andadura en el pueblo de Albacete. Todos los amigos de Albacete muy atentos, porque en ese diario va a haber información jugosa y que, si quieres, Iván, comentaremos aquí, porque estamos seguros que cuando un periódico da el salto e informa de algunos temas, casi por casualidad, aunque no haya casualidad, pues empiezan a surgir nuevos casos, estamos convencidos. Un abrazo muy fuerte, Iván. Muchísimas gracias y buenas noches. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumba sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. 3:37, 9,6 grados en el exterior de la Gran Vía, donde se encuentra aquí la cadena SER, por supuesto, y nosotros también sentimos un poco el frío. La música es la idónea, porque ha habido noticias sorprendentes. Pero antes, Carmen, rápidamente, está escribiendo un montón de gente, ¿no? Pues sí, a ese 7640 nos están llegando un montón de comentarios. Ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Apuntaba un amigo, no olvidéis a don Luis Frontela, otro de los mejores forenses que hay en España. Mari de Cuenca, por supuesto. Un amigo de mi novio tiene una casa encantada. La señora de la limpieza vio a su marido fallecido un año antes. Pedro de Cartagena nos dice, en ruta, hola, hoy os saludo desde Milán. Pues un saludo para ti también, Pedro. Qué maravilla. Conozco a alguien que, según él, vio una bola naranja con un humanoide pequeño dentro de la costa una noche. Está muy alterado. ¿Conocéis casos así? Nos pregunta Jorge. Humanoide dentro de una esfera al lado de la costa. Bueno, el caso de los policías de Gerona, por ejemplo, el caso de Galdar en Gran Canaria. Por favor, compañero del volante, envíanos más información, nos pondremos en contacto, o envíanos tú más datos, porque dentro de poco un nuevo caso de humanoides.
Los domingos estoy condenado a no dormir hasta las 4, pero vale la pena. ¿Para cuándo un programa de criptozoología, animales marinos, avisales? Para dentro de nada. Esther desde Andorra, ¿vais a poner hoy dramatizaciones? Es para irme preparando. Pues quedan como 2 minutos. Una historia increíble. No os la podéis perder. La terrible pesadilla de un camionero. Y yo me río ahora porque espero que nuestro amigo... esto no pasó en Milán, ¿eh? Era Pedro nuestro compañero, ¿no? Sí. Esto Pedro no pasó en Milán, no te preocupes. De vez en cuando un ojillo al lado. Sí, porque en una noche como esta, hace muchos años, pasó algo excepcional. Ocurrió en la Sierra de Béjar y lo vamos a vivir con todo el equipo de producción de la serie. Estas dramatizaciones que nos ponen el pelo de punta y que hoy pueden ser tremendamente interesantes. Pero antes, ya sabéis, 3 CDs con las músicas como esta. ¿Qué músicas? Madre mía, vamos a escuchar todo un genio, el señor Vangelis, claro que sí. Aparte de estas músicas, 3 libros de Planeta Encantado, JJ Benítez e Iván Benítez, juntos en busca de los misterios del mundo. Y para Misterios del Mundo, Carmen, la noticia que está todo el mundo, bueno, absolutamente revolucionado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo pido prudencia, pero ¿qué ha pasado? Pues al parecer se ha aparecido un fantasma en el castillo de Enrique VIII. Las cámaras del circuito cerrado de televisión del Palacio Hampton Court han recogido unas extrañas imágenes en las que se pueden apreciar puertas que se abren solas y una figura de mujer con ropas de época que se dispone a cerrarlas. Según la leyenda, en este castillo que se encuentra al suroeste de Londres, se aparece el espíritu de Catalina Howard, la quinta esposa del rey Enrique VIII, el cual ordenó ejecutarla tras enterarse de que había mantenido relaciones amorosas con otros hombres antes de casarse con él. Uno de los guardias de seguridad del palacio ha declarado: me quedé de piedra cuando la secuencia de las cámaras de circuito cerrado mostraron una figura estremecedora vestida de época en la puerta. Era algo fantasmagórico, pues la cara no parecía humana. Mi primera reacción es que alguien nos estaba tomando el pelo. Incluso hablamos con los guías, que van disfrazados, pero no llevan un vestido como el de la figura. Ya en marzo de 2001, la administración del palacio llamó a un grupo de expertos, alertados por las declaraciones de un grupo de turistas que aseguraba haber observado un espectro, escuchado gritos y haber sufrido grandes descensos en la temperatura. Caramba, bueno, yo de momento pido prudencia. Vamos a ver qué ocurre, vamos a esperar unas semanas, vamos a seguir la noticia, no os preocupéis, directamente allí. Noticia además que ha salido en telediarios a nivel nacional. Sí, todos los periódicos. Bueno, pasan estas cosas, ¿es porque llegan estas fechas? ¿Puede ser un truco turístico? ¿O realmente las cámaras han captado algo? Un día contaremos cómo en Madrid, en algunos puntos, o por ejemplo en el Escorial, se captó la imagen de alguien que parecía que iba en una armadura, alguien también fantasmagórico. Pero si me permitís, y con este fondo maravilloso que surge en nuestra nave del misterio, que pilota don Carlos Nicolás, yo creo que es momento para hacer una pequeña pausa como siempre, subirnos las sábanas. Ya está preparado todo el equipo de producción de la cadena SER, todos los compañeros dirigidos artísticamente por Mariano Revilla. Es una historia que es increíble. Hace poco yo, en mis archivos, recogiendo papeles, volví a encontrarme con aquella portada, queridos amigos. Portadas como ABC, portadas como La Zeta del Norte, portadas como Ya, sacaban la imagen de un camionero, un hombre absolutamente normal que nunca había tenido ninguna inquietud con el tema de los ovnis. Su nombre, Maximiliano Iglesias Sánchez. Era un hombre que viajaba en una vieja furgoneta y que le ocurrió algo excepcional, terrorífico, cambió su vida. Fue noticia con la que se inició el telediario, por 2 días consecutivos, con un caso de Sevilla y un caso de Salamanca. En marzo de 1974, el telediario, imaginaos lo que os digo, iniciaba el tema con este suceso. Algo ocurrió en la noche salmantina, en la magnífica y mágica Sierra de Béjar. Alguien se encontró con unos extraños seres, alguien pasó la peor noche de sus vidas, y el equipo de la SER, con Primitivo Rojas, con Paco Barrero, con Rosa María Belda, todos han recreado esta historia, con todos los detalles, para vivirla. Estamos haciendo teatro en el aire. Queremos que viváis los casos desde dentro. ¿Estáis preparados? Noche de miedo en la Sierra de Béjar, marzo de 1974. Aquel día el telediario abrió su tercera edición con una noticia sorprendente. Un viajante de comercio de Sevilla había sido perseguido por un misterioso artefacto. 2 destacamentos militares de la base de Morón de la Frontera se han desplazado hasta la carretera de Castillo de las Guardas para analizar las huellas calcinadas por el objeto volante no identificado. En la zona todo es confusión y temor.
En el único bar de Lagunilla, un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, se había formado un considerable revuelo. Yo os digo que ayer se vieron 2 luces como esas cerca del Paso de los Lobos. Las vi con mis propios ojos. Yo te creo. Mi difunto padre vio uno de esos cerca de Béjar, en pleno día. Si hasta Atanasio, el médico, debió encontrarse con un demonio de esos hace un par de semanas. Está claro, patrona, pero ¿de dónde vendrán? ¿Qué querrán de nosotros? Dígame. Sí, don Mateo. Claro que anoté su pedido. Sin falta el chico sale para allí. Muy bien. 6 cajas. Eso es. Con la oscuridad y las montañas por única compañía, la vieja camioneta había echó a rodar. Maximiliano Iglesias nunca había sentido el mayor interés por los enigmas del espacio. Bastante tenía con su dura vida de transportista. Sin embargo, algo le inquietaba. Quizá fuesen esas luces que él y muchos vecinos habían visto en ese mismo tramo de la carretera. ¿Por qué nunca habrá nadie por este camino? ¡Qué frío! A ver si la radio me acompaña. Último boletín de la noche. Extraño caso en la autopista Cádiz-Sevilla. El protagonista es Cristóbal Muñoz, chofer del presidente de la Diputación de Cádiz, que se encuentra ingresado con fuerte shock emocional. Al parecer, un ser que emitía luz le salió en mitad de la carretera cuando intentaba llegar hasta... Válgame Dios. Es que nos van a invadir. Tanta gente no puede estar mintiendo. Igual son los rusos o los americanos. ¿Qué es aquello? Como en un mal presagio, tal y como había sucedido en la noche anterior, 2 luces muy potentes aparecieron de frente, muy cerca del asfalto, como si le esperasen desde hacía tiempo. ¡Eh, tú! ¿Estás loco o qué? ¡Quita las largas! ¡Aparta, hombre! ¿Qué le pasa a esto ahora? Era inútil. Todo el sistema eléctrico se había venido abajo por la influencia de algún tipo de energía. ¡Vamos, arranca de una vez! ¡No te pares! Aquí no, por favor. La soledad era absoluta. A un lado los barrancos y precipicios, y al otro, esperando al final del camino, aquellos objetos posados en mitad de la carretera. De pronto, todo su brillo se apagó como tragado por la noche, y algo comenzó a moverse. ¡Santo cielo! ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? No obtuvo respuesta, pero eran 3. 3 hombres muy altos. Demasiado para tratarse de seres humanos. Se habían girado al percibir la presencia de la camioneta, y uno de ellos le estaba señalando y había comenzado a subir la cuesta. ¡Socorro! ¡Socorro, ayúdame! ¡Socorro, no hay alguien ahí! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Por favor, que alguien me ayude! Corrió hasta que no le quedó aire en los pulmones. Cuando miraba atrás, veía cada vez más cerca la silueta de aquellos gigantes. Caminaban a grandes zancadas y al mismo tiempo unas voces desagradables y metálicas sonaban por toda la sierra. ¡Regresa! ¡Regresa! Sabiendo que no había escapatoria, decidió tirarse de cabeza en una zanja cubierta de lodo. Allí, asomando justo la cabeza para respirar, vio avanzar a uno de aquellos espectros que iba rastreando entre los matorrales, como buscando a su presa. Entonces comprobó cómo iban enfundados en un traje de una sola pieza, del que solo asomaba un rostro blanco y enrojecido, con ojos tan inexpresivos que parecían los de un muerto. Somos nosotros. Es la hora del regreso.
Durante mucho tiempo el asustado camionero quedó allí semienterrado. Sería ya más de la 1 de la madrugada cuando 2 fogonazos muy potentes surcaron el cielo como si fueran bengalas. Entonces miró atrás y vio que ya no quedaba nadie en la carretera, tan solo el viejo camión con la puerta abierta. Tengo que arrancarlo como sea. Por favor, arranca. A la mañana siguiente, desarrollado y una visión 100 veces más potente que la del ser humano. Realmente impresionante, realmente curioso el asunto del calamar gigante, que siempre nos está esquivando, que nunca se deja filmar. Que nos madre recuerda mía. Ese viaje, ¿verdad? Cuánto que mareo. En busca del calamar gigante. Emitimos desde el barco buscando el calamar gigante. Cuánto mareo, madre mía, Y cuánto acabamos mareo. dando con el micro de láser encima del calamar. Sí, este micro amarillo golpeó un kraken. Se puede decir que es el único micrófono que ha acabado golpeando un kraken, cosa que no está nada mal. Bueno, pues estamos ya en la recta final. Surge esta música que también sorteamos hoy entre esas llamadas, esa música increíble que se llama, siempre lo preguntáis, siempre lo digo, Millennium, no podía más de otra forma. El señor, otro maestro, Hans Zimmer. ¿Te parece, Carmen, si vamos con los ganadores de esos 3 CDs? 3 CDs primero, 3 libros después. Lo ha dicho la máquina, ni Muy más bien. ni menos. Pues vamos con los ganadores de los 3 CDs. Son Chema desde Toledo, un programa sobre astronautas en la antigüedad. Ajá. ¡Feliz Navidad! Pues también feliz Navidad Pues para también, ti. y por supuesto Y ese ese programa, CD. lo haremos. Ana desde Murcia. Soy de cerca de Los Cánovas y todos nos acordamos. Los Cánovas, como hemos dicho, es ese pequeño pueblo, yo siempre lo repito, con esa pequeña tumba a la que nunca le faltan las flores, ese pueblo marcado por la desaparición de ese muchacho, de ese niño que tenía un sueño, ver las vacas pastando en el campo. Por eso su padre le llevó a Bilbao, desde Murcia a Bilbao. Él nunca había estado en una región verde, como era Bilbao, y tenía ese sueño, un sueño truncado. A la altura del kilómetro 93, si no recuerdo mal, puerto de Somosierra, carretera antigua, desapareció para siempre. Mateo desde Bilbao, un programa de templarios ya. Gracias por contarnos lo que nadie nos cuenta. Pues nos lo pedís mucho y os prometo, con los mejores especialistas y ojalá desde un lugar especial, templarios y sus misterios. Y vamos con los ganadores de esos 3 libros de Planeta Encantado. Ahora los 3 libros, ¿no? Armando desde Mallorca. ¿Podríais hacer una biografía de von Däniken? Von Däniken, Eric von Däniken, el creador de esa conducta que dice que la arqueología guarda algunas piezas que nos demuestran que en la antigüedad hubo otros visitantes. Por ejemplo, lo que hemos hablado hoy con Iván Benítez, Tassili. Pues os prometemos, por favor, pedidnos también biografías, nos lo pedís mucho. Däniken, perfecto el personaje, lo haremos y muy pronto, quizá esta semana. Otro libro va para Laura de Getafe, La Ouija, un especial sobre sus peligros. Estaré pegada a Milenio 3 todas las Navidades. Pues muchísimas gracias, compañeros, gracias por esa fidelidad. Nos vamos a dar la paliza, pero con mucho gusto, es nuestro oficio y es nuestra pasión, y estamos para eso, para hacer, por ejemplo, temas como La Ouija. Leyenda, verdad, muertes, invenciones, la mente, la sugestión, ese va a ser un programa explosivo. Inés desde Huelva nos dice, ¿dramatizaréis el caso de Manises? Feliz y misteriosa Navidad. Pues por supuesto que sí, feliz Navidad para todos vosotros, por supuesto que sí, lo haremos y con mucho gusto. 7640 Palabra Milenio, y cualquier tema que queráis lo diremos. Hay ya 4 o 5 temas en el laboratorio para disfrutar, pero de lo lindo. Por lo tanto, tenemos una semana apretadísima, día 24, día 27, día 28 y día 31, ni más ni menos, una cita con el misterio, con Milenio 3. Ha sido un placer. Entramos en unas fechas mágicas, vamos a darle la vuelta a esas fechas y hablar de los misterios que ocultan. Y todo el equipo, Carmen, deseamos que estos días sean pues llenos de paz, llenos de amistad y llenos de armonía y, cómo no, llenos de misterio y de Milenio 3, ¿no?